Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Panel que parece muy extenso y el objetivo de esta sesión es hacer una actualización del avance que han tenido algunos de los países de la región en la implementación de sus ventanillas de comercio exterior u otras medidas de facilitación comercial. Lo que le voy a pedir a los panelistas es que tratemos de ceñirnos al tiempo. No sé si tenemos al final, Lore, tenemos algunos carteles que les van a ir señalando cuánto tiempo tienen. Los países que tienen 2 personas, les pedimos que coordinen entre ustedes para hacer la mejor transición posible, Uruguay y México. Y posteriormente quisiera realmente invitarlos a todos ustedes a hacer preguntas a nuestros ponentes. Esta sesión, consideramos nosotros desde el BID, es sumamente valiosa porque nos da la oportunidad de aprender de otros países las lecciones aprendidas, los factores de éxito y realmente los invitamos a aprovechar esta sesión. Sin más, empezamos con Argentina. Santiago, te damos la bienvenida. Si quieres presentar desde allá, si te quieres, voy a ser disruptiva, parar al escenario para que todos te vean desde acá. Tratemos de hacer esto lo más dinámico posible. Yo me voy a sentar acá y les voy a dar a cada uno la palabra, pero después quisiera oír de los participantes también las preguntas que tuvieran para hacer. Adelante, Santiago. Bien. Buenos días. Gracias en primer lugar por coordinar e invitarnos a este evento. Para Argentina es un placer estar acá y compartir el estatus de avance de la BUCE a la fecha. Solo información de contexto, hay un decreto del mes de septiembre del año pasado en donde crea la unidad ejecutora, crea un ente rector, un comité de coordinación de la BUCE de Argentina, reportando la unidad ejecutora a la Secretaría de Comercio y el comité de coordinación precedido por Jefatura de Gabinete de Presidencia, y lo integran también ese comité el ministro de Modernización, el ministro de Producción y la Agencia Federal de Ingresos Públicos y Aduana de Argentina. Tengo solo 4 slides para mostrar la situación de Argentina. Ahí vemos en dónde estamos hoy. Tenemos un plan de a 3 años. Hemos aprendido de las distintas experiencias de ventanillas de otros países. Fue muy rica la primera invitación a Red BUCE. Conversamos con casi todos los que han implementado en Latinoamérica y, dada la situación de Argentina, decidimos priorizar para el primer año, concentrarnos en intervenciones previas. Al segundo año todos los trámites aduaneros y apuntar al año 3 en lo que tiene que ver con trámites o toda la ventanilla asociada a logística. Como verán, los 3 primeros años es más hacia adentro en términos de organizar y concentrar en una sola ventanilla esas operaciones, y por otro lado sí, en el año 4 apuntar fuertemente a interoperabilidad regional, más allá de los avances puntuales que estamos teniendo, por ejemplo, con acuerdos con Brasil o algunos países de la región. Para ir un poco más en detalle, hoy, y no solamente les voy a mostrar cuál es el mapa y dónde estamos hoy, sino estamos apuntando a despapelizar o digitalizar los trámites previos. Esto implica más de 50 organismos del Estado de Argentina y estamos en un plan muy agresivo que les voy a contar, que ya estamos casi al 80% de implementación. Por otro lado, también apuntamos a tener unas interfaces con los sistemas de aduana, unos web service, para poder hacer presentaciones de oficialización de alto volumen, en paralelo a que va a ser el conector de un portal transaccional con esos sistemas centrales de aduana. Para el año 2, como podrán ver, ahí apuntamos en el primer semestre a armar los conectores de oficializar exportaciones e importaciones a través de un portal y empezar a complementar con sistemas de back office. Y sí tener herramientas de trazabilidad necesarias para tener indicadores de gestión y compartirlas con el sector público y privado de Argentina. Y sí, en el año 3, como decíamos, apuntar fuertemente a logística y crear un gran repositorio de datos para poner a disposición del público en general y a partir de ahí empezar a
lograr una mejora continua de los procesos. Y la aspiración de Argentina es lograr esta implementación al cabo de 5 años y en el 5.º año apuntar a estándares de calidad internacional, no los mejores estándares, pero sí información y datos que se puedan cumplir y plazos que se puedan medir y dar visibilidad de eso y ser predecible en el tiempo. El proyecto de Argentina tiene 3 pilares y objetivos. El primero es bajar tiempos y costos y el segundo y tercero es lograr mayor transparencia y mejores controles. Solo como un estatus de avance a la fecha, para este año las prioridades, como les decía, es despapelizar e implementar el 100% de los trámites de comercio exterior en un sistema del Estado nacional que va más allá de la BUCE, que se llama GD, un sistema de expedientes electrónicos. Por otro lado, estamos integrando los sistemas de modernización del Estado, que es un nuevo ministerio que se creó el año pasado, con el sistema de BUCE propiamente dicho y la integración de este sistema con los sistemas de AFIP y aduana. Y por último, en paralelo a estas implementaciones, se está trabajando en simplificación de trámites por organismos con equipos dedicados y también por cadenas productivas. Analizamos ciertas cadenas productivas, se analizan de punta a punta y se trata de mejorar y bajar tiempos y costos. Y por último, proyectos especiales de mejoría rápida en temas que hacen a temas aduaneros en concreto. Y para compartirles, si es que ahí va. No sé si se llega a ver desde atrás, pero a enero de este año identificamos 298 trámites en Argentina, de los cuales algunos, los que están en verde, eran registros, que son anuales, y después identificamos algunos organismos, los 8 organismos centrales, los que están de azul, 218 trámites. Decidimos los 218 implementarlos al 31 de agosto, y lo interesante es que ya estamos una semana y nos faltan solamente unos 38 trámites por finalizar de esa primera etapa. ¿Eso qué significa? Que del 100% de los trámites que queremos implementar al 31 de diciembre, este es el estatus a la fecha. En concreto, definimos un grupo de primera etapa, los organismos más importantes, relacionados a sanidad, a temas también importantes en términos de seguridad a nivel nacional, etcétera. Y en concreto, hoy logramos eliminar, por ejemplo, un 20% de esos trámites de la primera etapa, por un lado, y de los 168 que había que implementar, ya 130 están vigentes. Y de los que están vigentes, podemos hablar que ya hay 56 de esos 130 que se están usando. Por ejemplo, el ministerio más avanzado es el de producción y ya tenemos desde marzo a la fecha 63.000 transacciones puntuales de, por ejemplo, certificaciones eléctricas, etcétera. Y no solamente eso, sino estamos midiendo avance. Esa es la foto. Año 1, tramitaciones previas, como le decía. Esta es la foto de dónde estamos. En paralelo, Aduana está haciendo las interfaces para oficializar y en el primer semestre del año que viene el objetivo es justamente integrar tramitaciones previas con declaración aduanera, para lo cual realmente hay un equipo dedicado, ya hay unas 45 personas dedicadas full time a este proyecto, del lado de BUCE, más equipos multidisciplinarios de aduana y los distintos organismos involucrados. Hasta acá lo que tenemos de información y ya cedo la palabra a otro integrante. Muchas gracias, Santiago. Creo que es muy interesante para todos los que estamos acá ver el progreso de la reunión pasada hasta ahora de Argentina. Quisiera dar la palabra ahora a Brasil, a Brao, que nos va a hablar del Portal Único de Comercio Exterior para seguir con el tema de BUCE. Buenos días. Antes de más nada, me gustaría saludar a todos los presentes, los representantes de gobierno y de los organismos internacionales y muy especialmente
al gobierno de Uruguay y al BID por la invitación y por la organización de esta importante reunión de la red BUSE. Es un gusto para Brasil compartir con ustedes los avances en materia de facilitación de comercio, sobre todo porque este es un momento clave y especial en nuestro país para la implementación en esta materia. Y ahí se lo agradecería si podrían poner la presentación. Pero de manera general en Brasil, la BUSE se llama Portal Único de Comércio Exterior y es la principal iniciativa hoy día de facilitación de comercio. Por supuesto, él consiste no solo en el establecimiento de un punto de contacto único entre el gobierno y el sector privado, pero también y sobre todo en la redefinición y simplificación de los procesos de exportación, importación y tránsito aduanero, y eso a partir de un esfuerzo conjunto con el sector privado. Y ahí comentaba que es un momento clave en Brasil porque después de años y años del trabajo de bases, del groundwork, nosotros estamos finalmente implementando los cambios estructurales en los procedimientos de exportación e importación. Y ahí voy a comentar un poco más en detalles, pero en general en 2017 tenemos la parte principal y completa del nuevo proceso simplificado de exportación y desde el final de este año hacia el próximo año la parte del proceso de importación. Y también es un momento especial porque logramos consolidar un apoyo estratégico tanto por parte del gobierno brasileño como todo, pero sobre todo por parte del sector privado. Y ahí el apoyo político, como sabemos todos nosotros, es una etapa fundamental para realizar los cambios necesarios que una BUSE necesita. Ahí un comentario respecto del apoyo del sector privado, y ahí nuestra constatación es que esto es consecuencia directa de la participación intensa de las empresas y de los operadores en la construcción de la BUSE en Brasil. Entonces, antes de avanzarmos para la construcción de las soluciones tecnológicas y para los cambios, eventuales cambios normativos necesarios, hay un proceso amplio de consulta y de validación por parte del sector privado de las propuestas de cambio que se harán, y eso nos permite aprovechar de la experiencia de las empresas que están día a día en el comercio exterior. Y acá es algo que, por ejemplo, el Fórum Económico Mundial ha reconocido como una buena práctica en el caso brasileño. Ahí apenas un escenario de todas las agencias en Brasil que están involucradas en el comercio exterior. Son 22 agencias que en algún momento participan del comercio exterior, y eso nos pone la énfasis en la importancia de una estructura de gobernanza para con que todos los 22 órganos caminen de manera coordinada. Y ahí, en nuestra experiencia, ha sido fundamental un decreto presidencial que ha sido publicado en 2014, que determina a la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio Exterior de Brasil y a nuestra aduana la responsabilidad por coordinar todas estas agencias de gobierno. Y de otra parte también ahí se nota que el esfuerzo involucra todos esos órganos que intervienen en el comercio exterior en Brasil. Y ahí la pregunta es ¿dónde estamos hoy día en la implementación del portal único? Nosotros empezamos en 2014,
disponibilizamos el primer paso, una página electrónica que reúne todas las informaciones, todos los sistemas, todas las leyes de comercio exterior. Después, en 2015 y 2016, nosotros eliminamos el papel en las solicitudes del gobierno. Hoy tenemos 99% de todas las solicitudes involucran documentos que son digitales. Al final del año pasado, nosotros lanzamos una especie de simulador del nuevo proceso de exportación que permite al sector privado, en un ambiente no oficial, testar las disponibilidades de este nuevo sistema, anticipar soluciones que serán necesarias para su participación y también nos traer sugerencias para mejorar los procedimientos que estamos construyendo. Y ahora, en 2017, entonces empezamos en la parte de la simplificación del procedimiento de exportaciones. Eso ha sido lanzado en marzo por la Presidencia de la República en Brasil y desde entonces tenemos hoy 30% de las exportaciones que ya se pueden ser realizadas por intermedio de la BUSE en Brasil y hasta el final de año nosotros tendremos 100% de posibilidad de realizar las exportaciones por este nuevo procedimiento que, por supuesto, es extremadamente más simplificado, que elimina documentos. Hoy nosotros tenemos allá 3 documentos de exportación que se sustituye por una declaración única de exportación que está integrada a la factura electrónica en Brasil y que con eso se permite aprovechar todos los datos de la factura electrónica para reducir las informaciones que se solicita por parte de los privados. La implementación, como mencioné, es gradual a lo largo de 2017, pero al final de año 100% ya podrá ser realizado bajo la BUSE. Y ahí la parte de importación, y este es un ejemplo de la apertura a la participación del sector privado. Nosotros el próximo lunes publicaremos una consulta pública que permite al sector privado conocer una propuesta de procedimiento simplificado de importación y hacer sus sugerencias y trabajar en conjunto con el gobierno para la implementación de este proceso. Y ahí ya para el final los resultados que esperamos, una reducción de 40% en los plazos medios de las operaciones de exportación e importación y también un estudio que ha sido realizado por un instituto económico muy reconocido en Brasil que estima que con la conclusión el próximo año de la BUSE tendremos ahí un aumento de 6 a 7% de los flujos comerciales, importación y exportación, y también tendremos un aumento de nuestra economía de 1,5 puntos en el PIB. Y eso en Brasil sería más grande que cualquier proyecto hoy día de infraestructura en curso, dado el tamaño de este retorno. Al final, solo un breve comentario del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, también aquí algo importante en términos de esfuerzo nacional. Nosotros creamos nuestro Comité Nacional de Facilitación de Comercio este año. Ya hicimos en el día de la vigencia del Acuerdo de Facilitación de Comercio, hicimos nuestra primera reunión del comité y ahí, además de monitorar la implementación de los compromisos del Acuerdo de Facilitación de Comercio, es la importancia de coordinar las operaciones de todos los órganos que están involucrados en el comercio internacional y también crear un foro formal para la participación de los privados para que nos apunten, nos señalen cuáles son los principales
embotellamientos o cuellos de botellas que hay en el comercio exterior de Brasil. Bien, este es un panorama muy amplio de lo que estamos haciendo, pero me gustaría terminar aquí mencionando que, como nosotros sabemos, la facilitación de comercio no es el tema más sexy, más charming del comercio internacional, como lo es, por ejemplo, la negociación de acuerdos de comercio. Nosotros sabemos que para trabajar con la facilitación de comercio, uno hay que arremangarse la camisa y ensuciar sus manos de grasa en los engranajes del comercio exterior, o como el secretario general de la OMA mencionó, en la infraestructura del comercio exterior. Pero el potencial de ganancias es sustancial y suele ser más grande do que las reducciones de tarifas. Entonces creo que estamos en el camino correcto a tratar este tema como prioritario. Muchas gracias. Muchas gracias, Abrao, y esa reflexión final creo que es muy oportuna para esta agenda intensa de trabajo que tenemos estos 2 días. A continuación, quiero invitar a Karina Camarano y a Martín Castañaga, que van a compartir con nosotros una experiencia exitosa que ha tenido Uruguay en la reingeniería de procesos en el sector de la carne. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuestra presentación es sobre justamente la reingeniería del proceso de exportación de carnes en Uruguay. Dado los resultados del reporte del Doing Business en relación al comercio transfronterizo, que en el caso de Uruguay se dio para el proceso de exportación de carne a Rusia por el puerto de Montevideo, Uruguay no obtuvo una posición muy favorable en ese ranking, a pesar de todos los proyectos de facilitación de comercio que se llevan a cabo. Por lo tanto, se creó un equipo de trabajo interinstitucional que tiene como objetivo, como dice ahí, justamente el evaluar las razones de ese posicionamiento desfavorable y establecer lineamientos para el rediseño del proceso, considerando reducción de tiempos, reducción de costos y mejora en los controles. Este equipo de trabajo, que está liderado por la Ventanilla Única de Comercio Exterior, está conformado por la Dirección Nacional de Aduanas, por la Secretaría Nacional de Transformación Productiva, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Instituto Nacional de Logística, Instituto Nacional de Carnes, Administración Nacional de Puertos, y también contamos con la colaboración de la Agencia de Gobierno Electrónico AGESIC. Bueno, la metodología de trabajo que utilizamos fue la identificación de los actores claves, el relevamiento del proceso actual, la detección de oportunidades de mejora y la propuesta de rediseño. En las 2 primeras etapas lo que se realizó fueron entrevistas con todos los involucrados, tanto del sector público como privado, se realizaron visitas a los lugares, se analizó los requisitos documentales, los intercambios de información que existían actualmente y también se elaboraron estadísticas sobre los tiempos de despacho actuales. En base a esa identificación de los actores y el relevamiento que se hizo, se logró hacer... Bueno, a ver, ahí. Esto es el mapeo de todo el proceso de exportación, en donde están, bueno, todos los involucrados, las actividades que cada uno de ellos realiza y la documentación necesaria para lo que es el proceso actual de exportación de carne. Las oportunidades de mejora que definimos son, bueno, principalmente la visión global de todo el proceso de exportación. Bueno, sugerimos la elaboración y el monitoreo de indicadores justamente de forma de trazar el proceso y de medir el impacto de las oportunidades de mejora que estamos realizando. Bueno, también sugerimos la sincronización de los horarios entre organismos, tanto para el control físico de la carga como para la solicitud de trámites y horarios de atención. Bueno, también sugerimos la incorporación de tecnologías. En el caso de controles no intrusivos, lo que hicimos en el piloto fue la utilización del escaneo en puerto, revisar acuerdos comerciales internacionales que hoy en día para varios de los destinos de esta carga se solicita que haya un control físico en puerto de la carga previo al embarque.
por parte del Ministerio de Ganadería. Bueno, también revisar e informatizar el proceso de emisión de certificados sanitarios, incorporar tecnologías para el control del Ministerio. Acá nosotros lo que sugerimos es la utilización de precintos RFID para aquellas cargas que no requieran el control físico del Ministerio en puerto. Y también el tema del pago electrónico del puerto, que quisiéramos coordinarlo con otras plataformas de pago electrónico que hoy en día existen, como BUCE o la Dirección de Aduanas. Bueno, el objetivo del piloto que llevamos a cabo fue justamente evaluar el impacto de estas mejoras y ver la viabilidad de cada una de ellas. En esta imagen lo que se ve es, en rojo, es el acceso actual de todas las cargas, que es el acceso Florida en el puerto de Montevideo, en donde ahí está establecido el control del MEGAP, el control físico del MEGAP. Y lo que hicimos fue, en el azul, que es el acceso automatizado, que es el acceso Maciel, con el que hoy cuenta el puerto de Montevideo, lo utilizamos como una alternativa para ver el impacto de cada una de estas mejoras. Bueno, los destinos seleccionados fueron 2, Estados Unidos, que hoy en día no es de exigencia el control físico del Ministerio en el puerto, y Rusia, que sí es de exigencia el control físico en el puerto y además era el país del reporte del Doing Business. Y se seleccionó un exportador para el piloto. Bueno, las actividades que realizamos en este piloto fueron la medición de los tiempos de ingreso al puerto, tanto por un acceso como por el otro, de acuerdo a cómo corresponde, y hasta el ingreso a las terminales, y también se hizo un seguimiento de cuánto se tardaba en el embarque de esa mercadería. Dentro de las actividades que realizamos también se sustituyeron los controles físicos que realiza hoy la aduana, que son muy pocos, se sustituyeron por justamente controles no intrusivos, se utilizó el escáner del puerto para hacer esta revisión. Y bueno, y la utilización del ingreso del acceso automatizado, que es el acceso Maciel en nuestro puerto, para la carga con destino a Estados Unidos, que era la carga que no requería revisión física del MEGAP en el puerto. Vas a tener que hablar acá. Hola. Hola, hola. No. Bueno, muy buenos días para todos. Mi agradecimiento a BUCE y al BID por la invitación. Y les voy a contar acerca de los objetivos logrados por este equipo interdisciplinario. El Ministerio de Ganadería tiene acreditado en cada establecimiento habilitado a exportar un equipo de inspección veterinaria oficial que es el responsable de la fiscalización de las tareas. Desde la recepción de las haciendas, la faena, el desosado, la conservación en cámaras y el embarque. En el momento del embarque, el veterinario responsable emite un documento cuya sigla está ahí en la presentación, que es el COTE, Certificado Oficial de Transferencia de Exportación. Ese documento podríamos decir que es la fotografía del embarque. En él constan el nombre y número de habilitación de la planta, del veterinario responsable, la denominación de la mercadería, las cajas, los kilos, la matrícula del contenedor y el precinto, que garantiza la cadena de controles sanitarios. Hace un tiempo atrás ese documento se vendían libretas en sede central del Ministerio y ahí eran entregadas al Servicio de Inspección Veterinaria de la planta. En la actualidad, previo registro, el interesado puede comprarlo desde su ordenador, ahí selecciona la cantidad de estos documentos que va a comprar y accede a través de la red ITC a un pago, bien sea mediante transferencia bancaria o imprimiendo un recibo para su pago en las redes de cobranzas. Al igual que sucede con la otra sigla, que es el Certificado Sanitario Internacional, que es emitido en papel de seguridad, que también hoy día es vendido mediante esta modalidad. A su vez, estamos trabajando en la actualidad con BUCE para lograr automatizar la emisión de ese certificado, hoy en PDF, con campos para rellenar, en la medida que al desplegar el certificado sanitario para ser completado, tomara de la base de datos automáticamente
lo que reduciría el riesgo de equivocaciones y además facilitaría los tiempos del interesado. No, fui para atrás. No, bueno. Perdón por los inconvenientes. Bueno, los resultados alcanzados por el acceso automatizado no fueron significativos, ya que no intervienen de manera adecuada con el ordenador. Pero sirvió para identificar a otros actores, otros cuellos de botella que no habíamos tenido en cuenta y que deberán ser integrados a este equipo de trabajo para la coordinación de las tareas. Lo bueno también que se logró es la coordinación entre todos los actores públicos y privados, que si bien son grupos de trabajo con un objetivo distinto, acá participamos de un equipo interdisciplinario con un objetivo en común. La definición de uso de precinto electrónico, si bien dije que no acortó significativamente los tiempos, puede ser utilizado desde el punto de vista de recursos humanos, ya que se estaría gente dedicada a la inspección física de esos contenedores, se estaría aprovechando para desempeñar otras tareas. Algo importante sería también integrar el pago electrónico en el puerto de Montevideo y finalizar la integración del proceso en buce con estos otros actores que hemos detectado. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que este ejemplo concreto de reingeniería de procesos es bien específico a Uruguay, pero la metodología me parece que puede ser relevante para otros países que están pasando por procesos similares. Ahora, moviéndonos un poco más al acuerdo de facilitación comercial y otras medidas adicionales a la BUCE, quiero invitar primero a México, a Emanuel y a Joaquín, a que compartan con la audiencia las otras herramientas de facilitación comercial que están implementando actualmente en México y posteriormente terminar con Perú con una presentación similar de la estrategia de facilitación comercial del país. Bueno, buenos días, muchas gracias a Siglo XXI Uruguay por la invitación, al BID, que nos dan la oportunidad de presentar la Agenda Nacional de Facilitación Comercial en México. Bueno, rápidamente les voy a hablar. Nosotros ya tenemos con la ventanilla única 5 años implementada en México, entonces estamos viendo un poco más allá de cómo facilitarle la vida a nuestros importadores y exportadores y sobre todo cómo agregar más actores en el tema de comercio exterior en México. Rápidamente les menciono problemáticas de comercio exterior. El comercio exterior es altamente elitista y generalmente son las mismas empresas las que importan y exportan. Tiene altos costos, regulaciones complejas, dispersas y muy cambiantes. Entonces es bastante complicado que las pequeñas, medianas empresas pues, puedan estar a este ritmo y por lo mismo la mayoría de las veces en general en la región hemos hecho estudios que quedan generalmente fuera del comercio exterior. Se requiere de especialistas, estos especialistas pues elevan los costos y pues no hay oportunidades para las pymes. Bueno, este es un bosquejo de lo que es el comercio exterior en México. Son más de 12 dependencias que regulan operaciones en comercio exterior, que ya se encuentran en ventanilla única. La información, generalmente ya el tema normativo estaba disperso y desactualizado, era muy complicado encontrarlo. Otro tema es que la tarifa, el sistema armonizado, la tarifa completa en México es compleja. Nosotros tenemos 12.400 fracciones, 40% de esas fracciones no tienen un comercio como tal, es muy, muy bajo, y 70%, que era otro de los temas que platicaron nuestros antecesores en presentaciones, que el arancel ya es exento. Entonces no es un tema de aranceles, sino es un tema de cómo facilitarle la vida al importador y al exportador. Y realmente pues la metodología cada una de las dependencias trae una metodología distinta, aunque los trámites estuvieran en nuestra ventanilla única. Y
Aquí un panorama más o menos de lo que son las pequeñas y medianas empresas en México. Solo 2 de cada 10 entran en las cadenas globales de valor en las micro pequeñas empresas. Y las que son medianas, solo 6 de cada 10, o sea, es bajísimo. La idea de hacer estas nuevas herramientas y facilitarle la vida es subir este porcentaje y agregar más empresas al comercio exterior en México. 74 de cada 100 empresas no participan en las cadenas globales de valor por falta de información. Tan fácil como es poner la información, pero de una forma entendible. 24% de empresas pequeñas y medianas no crecen por exceso de trámites e impuestos. El 85% no conocen programas de promoción y solamente el 4% de las MIPYMES solicitaron algún programa de apoyo del gobierno federal. Entonces, la idea es empezar a sumar nuevos actores al comercio exterior. Para ello, nosotros realizamos un nuevo portal que va muy de la mano con la ventanilla única. Entre los dos ya se comunican. Tanto de la ventanilla puedes entrar al SNICE y del SNICE a la ventanilla. Es como el hermano de la ventanilla que es en México, en donde en la ventanilla única en México están todos los trámites, que más adelante les va a hablar más a detalle Joaquín, y el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior es toda la información, toda la normativa, que la puedes encontrar también ya en un solo punto de entrada, donde se puede checar ya por medio de cualquier dispositivo móvil, laptop, teléfonos inteligentes. Están las 12 autoridades que les había comentado en un solo punto de entrada. Y existen algunas herramientas que te van a ayudar a homogenizar y a burocratizar la información a todos. ¿Qué incluye esta plataforma, que es el paraguas donde viven varios sistemas que ahorita les voy a presentar? Son regulaciones y cuestiones arancelarias y no arancelarias. Ya existe algo que también en la región se ha hecho y lo dice el Acuerdo de Bali, ya hacer transparencia y rendición de cuentas de la información. Todos los trámites y resoluciones que se emitan en ventanilla única como información, quién, cuánto, cómo, está dentro del mismo portal. Todos los requisitos. Una biblioteca normativa donde están todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y como se llamen en México. Existe ya también el Comité Nacional de Facilitación Comercial, que también lo dicta el Acuerdo de Bali. También tenemos un Sistema Nacional de Consultas y Diálogo de Gobierno, que es como un ombudsman del comercio exterior, donde están todas las entidades y dependencias del gobierno, donde se le pueden hacer preguntas. Ahí va a estar la información y es pública. Entonces es una base de conocimiento bastante amplia para que si tú tienes alguna duda más adelante y ves que otro tuvo la misma problemática o la misma duda, ahí toda la información es pública. Y tenemos, que es lo que les voy a hablar más adelante, herramientas electrónicas de facilitación comercial. Esto es el SNICE. Lo que ya les había comentado, puedes acceder a información de manera ordenada, sistematizada y sobre todo en lenguaje ciudadano, porque lo entendemos que cada vez que quiere alguien leer un acuerdo, un tratado, pues es bastante complicado, solo lo entiende el que lo hizo y entonces esa no es la idea, sino la idea es de que lo pueda entender cualquiera, ¿no? El Consultamex era lo que les decía, es un ombudsman de comercio exterior. Están involucradas todas las dependencias del gobierno federal, todos los expertos. Puede utilizarlo cualquiera, es gratuito, es de fácil acceso. Tú puedes hacer te puedes crear un usuario tan fácil como crear como en un Gmail tu correo electrónico, así de sencillo es. Promueve la coordinación intergubernamental. No importa que el usuario, porque a veces es muy complicado que el usuario, lo que él quiere es, yo quiero exportar tal producto, quiero importar tal producto, pero yo no sé adentro del gobierno que si son 3 entidades, 2 entidades o una entidad, o pareciera que es esta, pero al final de todo es otra dependencia. Tú puedes hacer la consulta y hay una opción que te dice, no, yo no sé con quién la quiero mandar, solo quiero que alguien me conteste adentro del gobierno. Hay expertos que estamos administrando esto, donde vamos a verificar esa consulta y se la vamos a mandar exactamente a la entidad del gobierno que te va a resolver esta duda, esta consulta. Y lo interesante es que toda esta información es pública
y al momento de ser pública, pues cualquiera que pudiera tener alguna duda muy similar, pues ya nada más verifica, y si es tan similar, pues ya ni siquiera te tiene que tardar los días para que le contesten. Ahí toda la información es pública. Después viene la calculadora de origen. Nosotros en Ventanilla Única tenemos los certificados de origen. Ahí hace las validaciones, el 90% de las validaciones son automáticas, y te dice si cumpliste o no cumpliste. Aquí lo que hace la calculadora de origen es, aparte de… y en Ventanilla Única solo existen los tratados donde la autoridad valida esos certificados de origen. Nosotros tenemos 12 tratados, 7 de ellos lo valida la autoridad, los restantes son autocertificación. La calculadora de origen lo que tiene es que tiene los 12 tratados completos. Tú puedes meter información tan fácil como es la fracción arancelaria, el precio de las mercancías e insumos. Te va llevando de la mano con preguntas muy sencillas, y lo que te dice es con qué país cumples con origen, con qué países no cumples con origen y qué tendrías que hacer para cumplir con origen. Es la diferencia de la ventanilla, donde el tema acá es más regulatorio, donde te digo cumples o no. Esta herramienta es, con esos sencillos, no necesitas saber absolutamente nada de tratados y, como les comentaba, de entenderles, sino con datos que tú tienes, tú puedes saber si cumple o no. Y algo bien importante, otro tema es la restricción de la fracción arancelaria, porque también necesitas conocer de la fracción arancelaria. Para eso tenemos otra herramienta que se comunica directamente con la calculadora de origen, que se llama el buscador arancelario, en donde tú coloquialmente nosotros lo que hicimos son 3 años de operaciones de importación y exportaciones en México, donde ya fueron clasificadas mercancías y lo hizo un experto, pero muchas veces, y la idea es tomar esa descripción coloquial del producto. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú buscas pollo en el sistema armonizado no lo encuentras, pero digo, más bien, si buscas pollo no lo encuentras, si buscas ave sí. Entonces lo que se hace es, aquí se buscan, si buscas pollo lo hicieron gentes expertas, y entonces toda la información ya viene ahí, te da la clasificación arancelaria, te muestra qué regulaciones y restricciones no arancelarias, y te muestra si tienen o no aranceles, y eso se comunica con la calculadora de origen. Y también tenemos un tema de consultas del mismo comercio en México, y lo puedes buscar por capítulos, partidas, subpartidas, grupos de capítulos, partidas, y tiene diferentes filtros, régimen, por periodo, por país. Entonces toda esa información es pública, y pues es de gran utilidad por si tú quieres importar o exportar, para saber cómo está el comercio en México y de dónde lo podrías traer. Ya hablo más rápido. Gracias. Bueno, gracias a todos. No me voy a detener y repetir los agradecimientos. Pero bueno, a diferencia, y mi nombre es Joaquín González, estoy a cargo de la Ventanilla Única de México. A diferencia de la mayoría, donde las ventanillas únicas residen en el Ministerio de Economía, un tercero involucrado, trabajamos muy de la mano con nuestro principal usuario, que es la Secretaría de Economía. Emanuel y yo ya llevamos tiempo en esto. Anteriormente yo era usuario y su principal dolor de cabeza dentro de la Secretaría de Economía. Ahora trabajamos, ahora él me da lata para resolver sus asuntos. Pero bueno, con más de 10 dependencias involucradas, 12 en concreto, 255 trámites y casi 600 modalidades de los mismos en la ventanilla única, y al día de hoy registrados más de 145,000 usuarios. La ventanilla única requiere una nueva evolución y cambio. Después de 5 años en México nos hemos dado cuenta de que esto ha quedado parte de una evolución, y tenemos 5 ejes de renovación, donde la transparencia es uno de ellos. Incorporamos, como bien lo comenta Emanuel, ponemos a disposición la información para los usuarios de comercio exterior, mejoramos la plataforma, hemos cambiado el esquema, la arquitectura, y migramos a nube híbrida, transformamos la manera en la que brindamos los servicios, estamos innovando, la hacemos más simple, como dice Emanuel, y todos pensamos aquí, le damos un lenguaje ciudadano, y continuaremos incorporando nuevos trámites, procesos y herramientas.
de esto trata la nueva BUSEM. ¿En qué nos hemos enfocado? En 5 componentes principales: la estabilidad de la plataforma con una nueva infraestructura, rediseño de la arquitectura, sustituimos el BPM para hacer más ágil la incorporación de tareas, mejoramos el desempeño con irnos a una nube híbrida de última generación con alta disponibilidad, la seguridad de la información, y con la incorporación de Data Analytics y el Big Data, pues estamos procurando la calidad de la información mediante las 3B: velocidad, volumen y variedad. Finalmente, con esto hacemos más fácil el uso de la ventanilla única. Para dar pequeñas cifras, diariamente en la ventanilla de México recibimos 100,000 comprobantes o facturas electrónicas, se consultan 800,000 declaraciones aduaneras, recibimos 100,000 documentos digitalizados, 40,000 notificaciones de correo electrónico, 30,000 mensajes de manifiestos y guías aéreas, 2,500 mensajes de manifiestos ferroviarios, atendemos más de 5,000 trámites y recibimos alrededor de 30 usuarios nuevos. Complementando la información que Manuel y la medida en la que queremos facilitar, hemos incorporado y puesto a disponibilidad los semáforos de los servicios. Los usuarios pueden saber qué web services se encuentran disponibles, cuáles tienen retraso y si es la ventanilla o es su plataforma. Con la incorporación del Data Analytics también estamos procurando para en 2018 conocer al usuario, personalizar su menú de trámites y hacer como en Amazon: si tú compras libros no te pone línea blanca, si tú tramitas certificados fitosanitarios no te vamos a poner certificados de la Secretaría de la Defensa. Incorporamos dictámenes automáticos con el cumplimiento de variables constantes en base al histórico de tu comportamiento, definimos la normalidad y si estás dentro de esa puedes obtener dictámenes automáticos. Si sales de tu normalidad no te lo rechazamos, pero sí lo dictamina una persona. Estamos incorporando el tema de Machine Learning y finalmente complementando con la incorporación de proyectos de infraestructura, el proyecto de integración tecnológica aduanera que involucra el Internet of Things. Estaremos complementando y alimentando la ventanilla para que puedas darle trazabilidad a tus contenedores desde que viene en el barco, se encuentra en el recinto o ha sido despachado en tránsito a su destino. Finalmente y en concreto, pues la BUSEM mejora los tiempos de respuesta, tenemos un soporte mejorado, incorporamos Data Analytics, ayudamos a los importadores y exportadores a cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias de manera más fácil. Les damos mantenimiento y soporte técnico continuo, tenemos el almacenamiento en nube y estaremos incorporando lo que no teníamos, a diferencia de muchas de las ventanillas, los motores de pago dentro de la misma. Gracias, Joaquín y Emanuel. Creo que necesitamos como un día entero para ver todas las funcionalidades de la BUSE de México. Pero felicitaciones por esos avances, creo que es de gran valor para los países que están empezando con este proceso, ver qué otras cosas le podemos incluir a la BUSE que realmente faciliten el comercio, porque creo que el enfoque que ustedes tienen, tenemos que volver a eso continuamente y esto lo estamos haciendo para el empresario, para el sector privado, para el comercio y tenemos que poder hacerlo de la forma más fácil y hablar el lenguaje de ellos y no al revés, porque si no desarrollamos un montón de herramientas, gastamos un montón de recursos, pero al final tenemos un sector privado que no puede acceder a esos beneficios. Finalmente quiero darle la palabra a Francisco. Perú tiene su proyecto BUSE 2.0 y ha avanzado de manera particular en otras herramientas y en el acuerdo, en la implementación del acuerdo de facilitación comercial. Adelante, Francisco. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias a los organizadores por la invitación para venir a comentarles un poco la experiencia que viene teniendo Perú en materia de facilitación de comercio. Lo primero que yo quisiera mencionar a manera de contexto es, y en la mañana al inicio de esta jornada se habló del costo logístico. En el Perú nosotros en el año 2015 hicimos una
una metodología con el Banco Mundial para medir el costo logístico y medimos 5 productos que son agrícolas, porque es el principal sector de exportaciones no tradicionales que tenemos. Básicamente los resultados que ahí se presentaban era de que el costo logístico en el Perú variaba entre 20 y tantos % hasta casi 50%, ¿no? Entonces, eso nos llamó mucho la atención porque en mediciones anteriores, cuando se hablaban de promedios de países, el promedio en Perú estaba en 29%, 33%, ¿no? Y de repente, cuando ya empezábamos a ponerle nombre y apellido a los problemas, nos dábamos cuenta pues, que el costo logístico era muy alto. El principal detonante del costo logístico, como debe ser también en muchos de sus países, es el tema de la infraestructura, ¿no? El tramo entre la chacra y el centro de acopio en el Perú, 90% de las vías se encuentran en mal estado, entonces eso termina disparando el costo. Adicionalmente, el tema de las mermas, el tema de la seguridad, el tema de los trámites y finalmente el tema portuario, terminaban relativizándose en función, digamos, a la importancia que tenía la infraestructura, pero sin embargo eran temas que se tenían que atacar, ¿no? Es por ello que en el año también 2015 nosotros actualizamos nuestro plan exportador hacia el 2025 y uno de los pilares en los que se centra la estrategia del plan exportador es el tema de la facilitación de comercio. Pero básicamente, y a diferencia del plan anterior, el énfasis era en la mejora de la actividad logística y el transporte internacional. Ustedes verán ahí unas cifras, son las metas que se han puesto al año 2025, ¿no? Donde básicamente queremos que el 100% de la cadena logística, por ejemplo, gestione todos sus trámites a través de la BUCE. Queremos reducir también, obviamente, los costos logísticos y un factor importante también es el costo financiero para nuestros exportadores. En esa línea, el Ministerio de Comercio Exterior toma una decisión bastante fuerte, que parte de la reestructuración de su Viceministerio de Comercio Exterior, y se decide crear una Dirección General de Facilitación de Comercio. Esa dirección, que la presido yo en este momento, maneja todos los temas relacionados con logística, todos los temas relacionados con ventanilla única, zonas francas, los temas de origen, ¿no? Y nuestra actuación básicamente se enfoca en esos 4 grandes lineamientos que ustedes ven ahí: la logística y transporte internacional, la gestión aduanera y fronteriza, el financiamiento y los temas de ventanilla única. En los temas de logística y transporte, creemos que el Perú ha avanzado bastante en el tema de las concesiones de su infraestructura portuaria y aeroportuaria, ¿no? Hoy día prácticamente los proyectos en materia de concesiones están bastante avanzados. Prácticamente el puerto del Callao está administrado el 100% por operadores privados de talla internacional, pero sin embargo tenemos que seguir reforzando principalmente los temas de trazabilidad. El Perú tiene un problema importante de seguridad y los esfuerzos están orientados justamente en que la cadena logística sea segura, ¿no? El tema del operador económico autorizado, también como se mencionó al inicio, es un tema importante para nosotros y en eso estamos trabajando. En los temas de la gestión aduanera estamos con la aduana trabajando un nuevo modelo de despacho aduanero. En Perú más o menos una operación puede tomar entre 5 y 10 días, queremos reducir esos tiempos, ¿no? Estamos también trabajando en la implementación del acuerdo de facilitación, estamos haciendo mejoras al sistema de exportación por vía correo, que muchos llaman Exporta Fácil, ¿no? Que nació en Brasil y que Perú después también lo implementó. Y en materia de financiamiento, un punto importante en el que nos estamos abocando es en apoyar la internacionalización de las empresas. En el Perú, un reporte que hicimos muestra que de cada 10 empresas que inician en el año 1 operaciones de comercio exterior, finalizado el año 10 solamente queda una operando, ¿no? Entonces esa alta tasa nos está llevando a reforzar ciertos aspectos
como por ejemplo este tema del financiamiento. Acabamos de crear un fondo, un piloto muy pequeño de aproximadamente unos 7 millones de dólares para apoyar a las empresas que quieran participar, digamos, a exportadores esporádicos, a exportadores que quieren participar en el tema de compras gubernamentales. Nosotros en los TLCs tenemos capítulos de compras gubernamentales que no estamos aprovechando y entonces la estrategia está en justamente brindar toda una plataforma de apoyo a aquellos exportadores que quieren participar en las compras públicas de otros países, ¿no? Y para ello este fondo, por ejemplo, los ayuda con ciertos incentivos, ¿no? Sobre el acuerdo de facilitación de comercio, el Perú notificó 7 medidas en B y C, ¿no? Y en este momento ya contamos con un plan de trabajo para su implementación. El día de ayer, justo estando acá, me llegó el correo donde me dijeron que ya hemos llegado al consenso internamente para la creación del Comité Nacional de Facilitación. La diferencia es que nuestro comité también va a abordar los temas, no solamente de los compromisos del acuerdo, sino también los temas de logística. Entonces, porque existía, digamos, en otros países, hay los gabinetes logísticos, el comité de facilitación, y muchas veces podían tener ciertos roces. Entonces, la decisión más salomónica acá fue, bueno, creemos un solo comité y que ese comité tenga 2 funciones principales: ver todos los temas de logística y ver todos los temas, los compromisos asociados al acuerdo. Entonces, a ese consenso se ha llegado el día de ayer. Esta medida forma parte de un paquete que la semana pasada se presentó de 13 medidas que ha dictado el gobierno para acelerar los temas en materia de comercio, donde destaca justamente este tema del Comité Nacional y también la creación de un observatorio de logística de comercio exterior. En el Perú no lo tenemos, entonces, y como les decía, siempre sabemos mayormente dónde están los problemas, pero no sabemos cuánto impacto puede tener. Entonces, la medición que hicimos nos dio ciertas cifras importantes, pero, digamos, el reto está en cómo hacemos permanente estos temas y por ello decidimos crear este observatorio. También estamos creando el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, porque es un tema de suma importancia para nosotros. En cuanto al tema de la BUCE en el Perú entra en operaciones en el año 2010. Hoy día cuenta con 3 componentes: un componente de mercancías restringidas, en donde intervienen 15 entidades del Estado, manejamos 270 trámites de comercio exterior, y un punto interesante acá es que, no sé si les pasa a ustedes, pero como digamos había poco desarrollo en algunas entidades, entonces las entidades decían, oye, yo le doy un servicio a los usuarios. Cuando hablamos de comercio exterior, le doy plataforma electrónica, pago electrónico, atención 24 horas, pero cuando hablamos de trámites que no son comercio, él tiene que venir al ministerio, tiene que hacer pago en el Banco de la Nación, que es el Banco del Estado, ¿verdad? Entonces ya estamos generando una discriminación a un mismo usuario. Entonces llegamos a algunos acuerdos y hoy día la plataforma de la BUCE también ofrece su servicio a trámites que son no comercio exterior, ¿no? Entonces, de esa manera alentábamos también la incorporación de algunas entidades que muchas veces se mostraban reticentes a ingresar. Otro punto importante es tenemos un componente de origen. La emisión de los certificados de origen en el Perú se da de manera delegada hacia las cámaras de comercio. El Ministerio de Comercio administra, digamos, el sistema, pero la emisión está delegada. Y entonces ahora todos esos trámites se hacen también a través de la ventanilla. Y desde hace unos años hemos incorporado un tercer componente, que es el componente de servicios portuarios, donde básicamente están todos los trámites, o parte de ellos en este momento, los trámites vinculados al ingreso y al zarpe de las naves, ¿no? Entonces, esos son, digamos, hoy día los 3 componentes que tenemos. Algunas cifras que pueden ver ustedes, no sé si se visualiza bien,
pero de lo que se está moviendo, ¿no? Y al igual que, por ejemplo, se presentaba en el caso de México, después de este tramo que se ha recorrido, somos conscientes que la BUCE necesita una reingeniería y por ello se diseñó un proyecto de BUCE 2.0, un proyecto de 62 millones de dólares que contempla el cambio de la plataforma tecnológica y la incorporación de nuevos servicios. Yo les hablaba de 3 componentes. Cuando esté implementada la BUCE 2.0 tendremos 12 nuevos servicios. Debo destacar entre ellos el de la implementación de un Port Community System, ¿no? El tema de pymes a través de la creación de ERPs públicos que van a estar en nube para poder apoyar a las pequeñas empresas, ¿no? Y también lo que ya se ha mencionado, todo el tema del uso de tecnologías de inteligencia de negocios, ¿no? Machine learning, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que esto es en un periodo de implementación de 5 años, esperamos poder dar un paso sustancial en el tema de comercio, pero sí, digamos, a diferencia, la BUCE al final se va a convertir pues, en el sistema de información de comercio exterior de Perú, ¿no? Entonces, un poco la idea es que todos los servicios estén concentrados en la ventanilla única. Entonces, básicamente eso era lo que quería comentarles. Solamente a manera de conclusión, el tema del costo logístico es importantísimo. Creo yo que deberíamos trabajar en la armonización de metodologías para poder medir justamente el costo logístico. Nosotros cuando hicimos mediciones del costo logístico e hicimos otro estudio para medir costos portuarios, no saben lo difícil que era para nosotros ver qué tan competitivo era el Perú con otros países, porque en el tema portuario es muy poco transparente el tema de las tarifas. Entonces, yo sí quisiera ver en qué medida podríamos trabajar los países en estandarizar nuestros criterios de medición para poder mejorar el tema de las políticas en este tema, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros panelistas por las valiosas presentaciones y sus contribuciones. Ya tenemos una propuesta específica de Perú de hacia dónde continuar trabajando. Y ahora quiero abrir un poco el piso para preguntas, comentarios de los países. Creo que en este tema de BUCE lo interesante también es ver las complejidades, pero también todo lo que un sistema de BUCE puede llegar a incluir para facilitar el comercio. Puede ser tan chico o tan grande como cada país decida que va a usar las herramientas. Primero tenemos a Colombia. Luis Fernando. Isabel, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Anthony, muchas gracias por este gran apoyo que nos han brindado desde hace mucho tiempo ya en el BID para ver cómo ha ido creciendo el niño. Realmente es muy grato ver cómo empezamos en el 2011 con una idea que nos podría llevar a fortalecer los lazos de integración y de relacionamiento y cooperación entre los países de la región, y creo que la tarea está avanzada. Un cordial saludo para todos los panelistas. Realmente es bien interesante ver cómo se ha ido dando la evolución de las ventanillas únicas y felicito de manera especial a los delegados de Argentina y de Brasil que nos han venido a contar cómo están creciendo en sus experiencias y sobre todo la proyección que tienen en el desarrollo de sus ventanillas únicas. Solo unas recomendaciones. Tal vez Colombia es uno de los países que tiene muchos más años en el desarrollo de la ventanilla y en tanto llevamos más tiempo, también llevamos más enseñanzas de este proceso. Muchas veces nos hemos equivocado, caemos, volvemos, nos levantamos, apuramos el paso y
como conclusión de esto nos ha quedado de experiencia que lo mejor que puede pasar en las ventanillas es que los trabajos se vayan haciendo de manera gradual, que empiece uno revisando por módulos, que empiece a priorizar dependiendo de las necesidades identificadas junto con el sector privado, a qué módulos apuntarle. Cuando nosotros empezamos, estábamos con la duda de si empezar por importaciones, por exportaciones, cómo afrontar eso. Hoy en día esas son tareas aprendidas. Ya hoy estamos en el proceso de cómo eliminamos el papel entre las operaciones de comercio exterior con los diferentes países y creo que allá debemos llegar. Ese es el gran reto, a que todos los países aquí presentes podamos lograr la interoperabilidad de nuestros documentos para que tengamos un comercio exterior que sea más rápido, que permita un mejor control, un mejor manejo del sistema de riesgo y que no exista papeles a través de los cuales se pueden hacer se pueden hacer o presentar muchas situaciones no muy normales. Mi recomendación para Argentina, realmente vemos que está proyectado a 5 años, muy bien, empiecen a implementar gradualmente lo que vayan realizando. Eso honestamente les va a dar unos mayores réditos y unas ganancias tempranas en tanto uno empieza a generar confianza con los usuarios. Creo que es un mecanismo que se debe mantener. Para México, que son nuestros colegas con los que trabajamos todo el tiempo en la interoperabilidad, y Perú, con quienes trabajamos en la Alianza del Pacífico en el día a día, nos satisface también decirle que parece que estuviéramos como en el mismo lenguaje, como si tuviésemos un entendimiento mutuo, porque tenemos como conclusión que siempre que nosotros tenemos a la ventanilla consolidada en alguna tarea, inmediatamente evolucionamos a trabajar en un nuevo proceso, en un nuevo módulo, y coincido mucho con lo que decía Francisco al final. En el caso de Colombia, la ventanilla única va a terminar, como lo dice Francisco, en Perú, siendo el gran sistema del comercio exterior para el país. Nuestra ventanilla única ha terminado siendo casi que la esfera principal del manejo del sistema de riesgo de las entidades que están asociadas ahí. Y eso es lo que buscamos, mirar a ver cómo somos ese gran eje, cómo logramos brindar a las demás agencias del Estado la oportunidad de que interactúen a través de este mecanismo. Tenemos 4 entidades de control en puerto, que son las sanitarias de alimentos, bebidas, medicamentos, la otra sanitaria de fito y zoosanitario, la aduana y en el caso de exportación de la autoridad antinarcóticos. Y lo que hemos logrado a través de la ventanilla única es mirar a ver cómo ese relacionamiento que se da en la operatividad en puerto también se da a través de los sistemas. Y es así como hemos ido consolidando a través de esta herramienta todos los trámites y todos los procedimientos de manera simplificada y obviamente en línea para que los usuarios accedan, trabajen y hagan sus operaciones a través de la ventanilla única. Pero ¿qué nos ha permitido esto? Justamente nos lo ha permitido el hecho de que la ventanilla única está consolidada como una herramienta al servicio del comercio exterior que todos los usuarios, tanto agentes de carga como importadores, exportadores, operadores logísticos, operadores portuarios y demás, tienen mucha confianza en ella y la ven como la gran herramienta. Eso le da a uno después la capacidad de iniciar más procesos y, por supuesto, considerarla como el gran sistema. En consecuencia, el mensaje que quiero dar, Isabel, es que debemos consolidar la BUCE como la gran herramienta de facilitación del comercio que es, pero que adicionalmente le brinde unos elementos fundamentales a las autoridades para que pueda hacerse un control basado en sistema de riesgo, en inteligencia, y que la información permita que fluya entre todos para que sean más rápidas las operaciones de comercio exterior. Cuando nosotros demos esos pasos, seguramente vamos a tener un comercio más fluido en todos los países y va a haber un gana-gana entre todos. Yo creo que vamos bien. Nosotros en general
tenemos retos que nos hacemos de manera particular en el día a día, pero tenemos que seguirnos viendo como una sola unidad y trabajar, como bien está planteado acá, como una red para que podamos avanzar en toda la región. Esos son más comentarios que preguntas. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Y desde el banco compartimos esa visión, que la implementación puede ser por fases, pero realmente al final de este proceso la UCE tiene que servir como ese único punto de entrada al nivel del país y de punto de conexión con los otros países para que realmente seamos efectivos en esta labor. No sé si alguno de los panelistas quiere comentar algo de lo que Luis Fernando comentó, o si algún otro país tiene alguna pregunta que quisiera hacer a los panelistas. Guatemala. Gracias y buenos días para todos. Alexander Kutz, del Ministerio de Economía de Guatemala. Tal vez para México me llamó mucho la atención dos temas y quisiera hacer dos preguntas puntuales. La primera, en cuanto a los certificados de origen. Quería saber si tienen ustedes ya transmisión de certificados de origen electrónicos, es decir, con otras ventanillas, a efecto de que no solamente sirva como una impresión el certificado, sino que se transmita directamente hacia el país que va a recibir la mercancía. Esa sería mi primera pregunta, porque entendería que para poder llegar a esto debe de haber como un acuerdo entre autoridades competentes para lograr tipo de decisión. Lo segundo, también me llamó la atención el tema de la base de datos que usan para apoyar en clasificaciones arancelarias a los usuarios. Y aquí tengo una pregunta puntual. ¿Qué sucede cuando la clasificación arancelaria no casa con la del país importador? Porque bueno, pues todos en teoría sabemos que las clasificaciones arancelarias a nivel de su partida deberían de ser las mismas. Sin embargo, en la práctica esto puede variar por criterio del país importador. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Porque muchas veces esto pone en una desventaja al importador al momento que no le quieren otorgar la preferencia arancelaria en un TLC. Entonces, quisiera saber cómo solucionan o cómo le hacen para amortiguar este riesgo. Muchas gracias. Bueno, sobre certificados de origen tenemos, bueno, mucho va a depender de cómo lo diga el tratado para que sea más o menos complicado. Nosotros tenemos 8 años con certificados de origen digitales con Colombia, pero en el tratado decía las partes se pondrán de acuerdo y en ese momento nos lo dejaron bastante amplio y nos pusimos de acuerdo sacando una decisión y desde hace 8 años nosotros ya interoperamos, no con la mejor versión XML firmado electrónico, pero interoperamos certificados de origen electrónicos. Y ya con toda la infraestructura de un XML, firmas electrónicas, el próximo mes sacamos a producción controlada, al menos México, Colombia y Perú, y a final de año Chile, el certificado de origen electrónico. Nos basamos en la versión de Aladi, que no inventamos algo que se nos ocurrió, sino ya existía esta versión de Aladi, le hicimos algunas mejoras a esa versión y la implementamos. Ya estamos en la fase final y fitosanitario tenemos más de un año ya implementado, todo esto con apoyo del BID. También si se quieren sumar al proyecto, ahí está Cecilia, no sé si se asuste más o no, pero ya existen lineamientos mínimos necesarios para poder incorporar más países, que el certificado de origen al fin y al cabo es más o menos genérico y nada más son pequeñas cosas las que se tendrían que ajustar. Y sobre lo que comentabas, el clasificador, nosotros en nuestra tarifa está a 8 dígitos, una de las mejoras va a ser que lo vamos a hacer a 10 y la vamos a compactar, por eso lo decíamos de las 12,000 posiciones arancelarias, las vamos a hacer como en 4,000. Y sobre el tema de hacerlo, que se puedan comunicar entre ambos países porque son diferentes, los certificados de origen son a 6 dígitos, entonces ahí casan todo, o sea, ahí sí no habría ningún problema con el producto o la especificidad que se necesita, porque el certificado de origen se emite a nivel subpartida a 6 dígitos, entonces ahí sí es el sistema armonizado internacional y tendría que caer el producto, entonces no tendría que tener ningún problema.
No sé si... Gracias, ¿De qué más Emanuel. dudas? Solamente una precisión, y en la primera sesión de la tarde vamos a hablar de estas iniciativas de intercambio de certificados o de interoperabilidad, donde creo que va a quedar un poco más claro el trabajo que se ha hecho en AP y otras iniciativas a niveles regionales que están hablando. Ahí simplemente me parecería importante, y lo vamos a hablar en la tarde, pero hacer una precisión de qué implica interoperabilidad y qué implica intercambio, porque creo que tenemos que empezar a hablar el mismo idioma en ese sentido. Es distinto interoperar con XML, firmas electrónicas y todo eso, a intercambiar los certificados. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos todavía un poco más de tiempo. Adelante. No sé, yo no veo quién es. Gracias, buenos días. Mi nombre es Nidia de Castillo y vengo de la Ventanilla Única de El Salvador. Muchas gracias por la invitación. Estamos disfrutando mucho, no solamente las sesiones, sino también el país. Felicitar primero a los colegas de los países ponentes por los esfuerzos que se han realizado y en el caso de quienes tienen sus proyectos de interoperar extrarregionalmente, nos ponemos a la orden en El Salvador para la parte de pruebas. Tal vez el comercio entre nosotros no es tan fluido, tan común, pero de alguna manera podemos sumarnos a las pruebas y al final pues dejar en definitiva en producción el intercambio. Y la otra es una pregunta puntual para Emanuel respecto a la calculadora de origen. ¿La información que se genera de esta calculadora es vinculante? No es vinculante. Por eso existen las herramientas necesarias como la ventanilla única. Aquí lo que hacemos es ayudar. Algo muy importante, estas herramientas ninguna es vinculante, solo es de apoyo, pero lo que hicimos en México fue solamente cualquier empresa micro, pequeña, mediana, el quererse acercar al comercio exterior le cuesta dinero, se necesita acercar, en el caso de México, un agente aduanal que cobra al menos $500, $1,000 nada más por acercarse y muchas veces inhibe que se puedan acercar al comercio exterior. Y estas herramientas lo que hacen es qué tan lejos o qué tan cerca yo estoy de incorporarme. O sea, solo de saber, tú sí sabes cuál es tu producto y si no sabes la clasificación, te ayuda el buscador arancelario para tenerlo, tú sabes cuánto cuesta tu producto y qué insumos tiene tu producto para poderlo producir. Entonces, con esa información tan básica, el sistema sí te ayuda para decirte qué tan lejos o qué tan cerca estás para tú poder tener una preferencia arancelaria en el país de exportación. Y ya cuando tú necesitas ya el certificado de origen, cuando tú necesitas un registro de cuestionarios que es el previo al certificado de origen, existen los mecanismos que es la ventanilla única. Todo esto no es vinculante, pero sí te ayuda al menos a decir qué tan lejos o qué tan cerca sin ningún costo adicional. Y complementando, de hecho, hace 15 días liberamos en la ventanilla un trámite que puede ser no el sustituto, sino la consulta técnica, le llamamos la Junta Técnica de Clasificación Arancelaria, donde cualquier importador o exportador puede solicitar un dictamen técnico, ya sea simplemente de análisis de producto de difícil identificación o un producto terminado, donde el Laboratorio General de la Administración General de Aduanas emite un dictamen específico y en este caso sí vinculante de qué clasificación arancelaria le corresponde a cada producto. Gracias. Brasil. Gracias. Yo gustaría de felicitar a México por la iniciativa de SNICE. Sabemos que se habla mucho de las ventanillas únicas, de cómo son importantes, pero es verdad también que para las pequeñas a veces no es suficiente tener una ventanilla porque si que conocen todas las exigencias, las reglas para operar en el comercio. Entonces una herramienta efectiva de informaciones es algo quizá tan importante cuanto una BUSE. Mi pregunta es un poco más práctica porque sabemos que también el desafío de desarrollar y principalmente mantener una herramienta como esta es muy grande, es algo muy complejo que involucra también los distintos organismos de gobierno y necesita una cooperación, un nivel de cooperación también muy grande.
Entonces mi pregunta es ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen la gestión de esta herramienta y principalmente cómo involucran todas las agencias para mantener las informaciones exactas y actuales en el sistema? Bueno, la ventaja que tenemos nosotros como Secretaría de Economía es que todas las restricciones y regulaciones no arancelarias que se emiten, cualquier nueva disposición, nace en la Secretaría de Economía. Tiene que tener la firma de nuestro secretario. Entonces, en ese momento nosotros tenemos la información de primera mano y existe una sección donde se actualiza a diario esa información de todas las nuevas disposiciones o actualizaciones a las mismas que se están emitiendo día con día. Entonces ahí tenemos. Y si ya es muy particular, donde el tema es hacer un micrositio de algún tema trascendental, nos juntamos la dependencia que es la que trae la regulación y nosotros para hacerlo en un lenguaje ciudadano y posterior ya se emite a más detalle, pero al menos las publicaciones nacen en la Secretaría de Economía, está centralizado y eso nos ayuda mucho a poder saber qué está pasando en el comercio exterior en nuestro país. Ecuador. Bueno, muchas gracias de verdad quería primeramente agradecer al BID por la apertura, por la invitación, y también a Brasil, Perú, México, Argentina y Uruguay por compartir con nosotros sus experiencias y los avances que han tenido en el desarrollo de la ventanilla única y también en la interacción que tienen a nivel de los demás sistemas que interactúan, que son básicamente también la aduana como tal. Mis preguntas son puntualmente para México y para Perú. La pregunta para México es que, si bien es cierto, nos estabas comentando que la BUCE interactúa con el sistema SNIS, ¿sí? Entonces, quería saber a nivel de comprobaciones ya electrónicas que ustedes puedan llegar a tener, más que todo para la revisión que tienen que hacer los operadores como tal, me refiero a operadores, los aduaneros, los funcionarios aduanas, si hay alguna comprobación electrónica previo a la revisión que ellos podrían llegar a hacer de los documentos que aquí se transmiten. El SNICE no envía información, es un sistema informativo donde se hacen las operaciones, es directamente en la BUCE de México. Ahí sí es donde se tienen las operaciones y es la que en interoperabilidad es la misma herramienta transmite a otros países, como es el tema de fito o origen. Ok, sí me queda un poco esa duda. Sí. Y bueno, muchas gracias. Para Perú realmente sí me llamó mucho la atención lo que comentó acerca de los trámites que han ingresado, que realmente no tienen mucha relación con el comercio exterior. Sin embargo, han visto la necesidad de integrarlos y asimismo los servicios portuarios. Quería saber un poco, tal vez me puedan comentar la experiencia que han tenido en la administración de esta inclusión de otras entidades, porque si bien es cierto ahora tienen 15 entidades, pero al manejar los servicios portuarios como tal dentro de la ventanilla única, ¿qué tan complicado, qué grado de complejidad ustedes han tenido en poderlo hacer de esta manera? Tienen un micrófono ahí que me dijeron que estaba funcionando, que tocaba prenderlo, el manual, sí. Ah, bueno, sí, ese funciona. Sí, a ver, en el caso de aquellos trámites que no son de comercio exterior, ¿cómo funciona? Se suscribe Gracias. Nosotros firmamos un convenio con la entidad que quiere utilizar la plataforma de BUCE, le brindamos toda la funcionalidad, pero la cara la da no la BUCE, sino el portal de la entidad. Entonces, digamos, yo quiero hacer un trámite de productos farmacéuticos, entonces ingreso al portal del Ministerio de Salud e inicio mi trámite, pero lo que está detrás
es todo el aparato de buce, ¿no? Para todos aquellos que son no comercio exterior. Los que son de comercio exterior sí, digamos, entran con la cara de ventanilla. Eso también es por un tema hasta incluso legal, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros tenemos un organismo de control interno que es muy duro, entonces tenemos que cuidar ese tipo de cosas también. Entonces, por ese lado. En el caso portuario, nosotros manejamos como que coordinaciones técnicas. La coordinación técnica del componente portuario la tiene la Autoridad Portuaria Nacional. Entonces, la Autoridad Portuaria Nacional es la que de alguna manera administra y nosotros brindamos la plataforma. Ciertamente el tema es complejo. Hoy día, si no me falla la memoria, son 4 o 5 entidades que forman parte del componente portuario. Faltan todavía algunas más, ¿no? Y justamente lo que estamos en este momento trabajando es una nueva ley, porque la BUCE en Perú se creó con una ley que le da, digamos, cierto empoderamiento, pero estamos gestionando una nueva ley para justamente darle cobertura a todo lo que mostré en BUCE 2.0, ¿no? Porque hoy día nuestro mandato es muy acotado a un tema de ingreso y salida de mercancías, pero si ya estamos hablando de temas de interoperabilidad con el exterior, temas de Port Community System, temas de ERPs para pymes, etcétera, nosotros hemos visto que tiene que venir de arriba hacia abajo y la forma es a través de una ley, ¿no? En el Perú la BUCE es de uso obligatorio. Todo procedimiento entra, digamos, en una fase de prueba durante 6 meses en los que conviven el papel y la parte electrónica, y después de los 6 meses ya no se puede realizar, digamos, en papel, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho, porque a la fuerza, de alguna manera, han tenido que incorporarse, porque si lo dejábamos libres, nunca iban a entrar, ¿no? Entonces, eso ha sido importante para nosotros, ¿no? Y acá está, por si acaso, nos acompaña un representante de la Autoridad Portuaria, que en algún momento aquella persona que quiera puede también comentarles la experiencia que han tenido para el tema del módulo de servicios portuarios, ¿no? Gracias. Francisco, y siempre lo hemos discutido mucho en las reuniones de la Red BUCE, pero nunca sobra recordar esa importancia del mandato al más alto nivel para que la estructura de la BUCE realmente permita hacer los cambios necesarios. Tenemos tiempo de una pregunta adicional antes de irnos al coffee break. Adelante, Uruguay. Buenos días para todos, bienvenidos. Quería hacerle una pregunta a Francisco de Perú respecto a lo que preguntaba Ecuador en cuanto a los trámites que no son propios del comercio exterior. ¿Qué imagen institucional ustedes usan para el afuera, para el uso del sistema, para difundir la plataforma y demás? Gracias. A ver, el tema surgió no por una iniciativa nuestra, sino por pedido de las propias entidades, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, por ejemplo, como les comentaba, tenía, digamos, el reclamo de sus usuarios que le decían, oye, con BUCE puedo hacer esto, pero cuando hago otros trámites, el servicio que me das es de menor calidad. Entonces, fue eso lo que motivó que tuviéramos que, digamos, la plataforma, no tenemos ningún problema en incorporar más procedimientos. Eso es muy sencillo hablando en términos de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, todo depende del país. En nuestro caso, sí se nos permite poder celebrar convenios entre los ministerios, ¿no? Entonces, mediante ese convenio, nosotros cedíamos la plataforma, digamos, pero la cara la seguía dando el portal de cada ministerio, ¿no? Entonces, eso básicamente. Pero sí, digamos, al final nos sirvió mucho para seguir fidelizando a las entidades, ¿no? Porque de alguna manera les dábamos más funcionalidades, ¿no? Y de esa manera los teníamos contentos de estar dentro de la BUCE, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado bastante, ¿no?
Bueno, muchas gracias por esta sesión. Los invito al coffee break.